Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Arroyo de la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 1, en el cual se resolverán algunos ejercicios en este video mediante Minitab. Y pues, como podemos observar, tengo un pequeño problema con mi cámara, un error, así que en este video pues no podrá salir esta parte del video. Entonces, empezamos. Dice estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Ok. Vamos a pasar directamente a los ejercicios resolver, para resolverlos. Aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, ejemplo de selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORS diseñada para incrementar la probabilidad de recibir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la población, de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? ¿Cuál es el, ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional? La mejor estimación puntual de la proporción poblacional, como lo dice aquí atrás en las definiciones, una estimación puntual es un valor individual que usa para aproximar un parámetro poblacional. Y pues en este ejercicio, para resolverlo, utilizamos ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas? De 525 que nacieron niñas, de un total de 574. Tenemos una estimación puntual de proporción poblacional de 0.914. Dice B. Utilice los datos mostrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de las niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron XOR. Ok, vamos a abrir Minitab. Utilice los datos. No, no abrió. Ahí viene. Listo. Listo. Ok. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Ok, para el intervalo de confianza del 95%, vamos a irnos a estadística básica, una proporción. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% del porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Ok, vamos a utilizar datos resumidos. Número de eventos fueron 525. Número de ensayos 574. Y tenemos la aquí tenemos la prueba de confianza. Nos vamos a regresar a las opciones. Aquí tenemos el nivel de confianza de 25%.
Y dice que de 574 muestras, hubo 525 eventos que fueron niñas. Y dice que la, la muestra P, o la estimación puntual de la proporción poblacional, que la tenemos aquí, de 915, nuestro valor de P. Y dice que el nivel de confianza del 95%, tenemos un rango para P de 0.88 a 0.94, 936. Y pues dice que el intervalo de confianza para nuestras muestras están dentro de ese 95%, porque nuestras muestras P están en el 914, cuando tenemos el rango para el 95% desde el punto 888 hasta el 936. Dice, calcule el margen del tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito, si la proporción de éxito, vamos en el B. Calcule el margen de error E correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Dice que para ese vamos a utilizar estadística básica, potencia y tamaño de muestra. No, vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra por estimación. Y aquí vamos a utilizar la de proporción binomial. Nuestra proporción, nuestra P es de 0.914. Estimar tamaños de muestra, lo vamos a cambiar a márgenes de error. Tamaño de muestras, 574 muestras, con 95% de nivel de confianza. Y dice que los márgenes de error E corresponde a un nivel de confianza del 95%. Tenemos la proporción, el nivel de confianza, tamaño de la muestra. Tenemos el margen de error desde el límite inferior hasta el límite superior. Nuestros márgenes de error están en 0.025 y 0.021. Estos son nuestros márgenes de error. Y dice la D, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación, proporción binomial. Vamos a cambiar la proporción, nos lo está pidiendo. Calcule el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fuera del 85%. Oh, perdón, me fui a otro, perdón. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error de 1% y el nivel de confianza del 95%.
Entonces, si dice si nuestra proporción, nuestra P fuera del 90%, entonces usamos 90%. Vamos a estimar el tamaño de la muestra. Márgenes de error para intervalos de confianza. Tenemos el error del 1% con con un 95% de confianza. Dice que el tamaño de la muestra sería de 3786 con un margen de error de 0.01 para una proporción de 0.9. Pasamos a los ejercicios. Dice, ejercicio selección del género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñada para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos? Ok, pues el primer método que podemos utilizar pues es la división de 127 entre 152. P, o la proporción poblacional, es de 83 0.835. Tenemos la primera. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron XOR. Estadística básica, una proporción. Datos resumidos, número de eventos 127, número de ensayos 152, con un intervalo de confianza del 95%. Dice que para este intervalo de confianza de 152 muestras con 127 eventos, con nuestra P, que ya lo tuvimos de este lado, de 0.835, y el intervalo de confianza del 95% para P es de 0.766 hasta 0.890. Y nuestra muestra P pues está dentro de nuestro nivel de confianza, claro que sí. Entonces, nuestro nivel de confianza 766 0.8990. Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Estadística, potencia, tamaño de la muestra, proporción binomial. Tenemos nuestra proporción de 0.835. Vamos a estimar el margen de error con un tamaño de muestra de 152. Calcule el margen de error correspondiente con el 95%. Ahí está. Los márgenes de error corresponden para el tamaño de la muestra de 152 con un nivel de confianza del 95 y una proporción de 8.835. Nuestros márgenes de error están desde 0.68 hasta 0.55. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%. Aquí utilicé control E. Vamos a utilizar una proporción de éxito del 85%.
El margen de error lo vamos a cambiar por uno del 2%, con un intervalo de confianza del 99%. Dice que nuestro margen de error es del tamaño el tamaño de la muestra con el margen de error de 0.2 son 2327. Y con eso terminamos la estimación de proporción de una población. Pasamos al siguiente PDF. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas accidentalmente. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tiene los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Tenemos 40 datos, una media de 172.55 libras. Dice, investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de población de todos los hombres. Pues la mejor estimación puntual es lo que vendría siendo nuestra media, como lo dice aquí atrás. La media muestral es la mejor estimación puntual de la población media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de hombres, del peso medio de todos los hombres. Nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a ir a Z de una muestra. Datos resumidos. El tamaño de la muestra son 40. La media de la muestra son 172.55 libras. La desviación estándar conocida es de 26. Y dice que la desviación estándar conocida es igual a 26. Una media muestra poblacional dice que para nuestro intervalo de confianza del 95%, que sean opciones 95%, tenemos un rango desde 164.49 hasta 180.61, y nuestra media se encuentra ahí. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La división estándar de población es 26 a un nivel de confianza del 95. Nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Vamos a hacer una media normal, porque conocemos la desviación estándar. Dice que la desviación estándar es de 26. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, como nos dice aquí. Calcula el tamaño de la muestra. El margen de error
va a ser del 5%, como lo tenemos aquí. Del 5%, con un nivel de confianza del 95%. Dice que el tamaño de la muestra tiene que ser de 107. Esto quiere decir que que con un margen de error del 5%, nuestra muestra tiene que ser de 107, con una desviación estándar del 26 y un nivel de confianza del 95%. Estos son datos generales. Generales para una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza del 95 y un margen de error del 5%. Tenemos que tener nuestra muestra termina siendo de 107%. Y de aquí pasamos al ejercicio de conteo de glóbulos rojos de sangre. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Pues la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos, pues aquí la tenemos, es nuestra media muestral y corresponde a 4.63. Construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Estadística básica. Datos resumidos. Tamaño de la muestra. Tenemos una muestra aleatoria simple de 50 muestras de adultos. La media de la muestra es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Un intervalo de confianza del 99% para el conteo. Y pues vamos a utilizar el 99% de nivel de confianza. Dice que nuestro intervalo de confianza corre desde los 4.433 a los 4.826. Para una muestra de 50, nuestra media de 4.63, el error estándar de la media es de 0.0764, con una desviación estándar conocida del 54. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 25%. La desviación estándar de la población es la desviación estándar de 0.54, nivel de confianza del 99%. Vámonos a estadística, o sea, potencia y tamaño de la muestra por estimación, una media normal. Desviación estándar conocida del 0.54. Estimar tamaño de la muestra con un nivel de confianza dice márgenes de error para los intervalos de confianza, tener un margen de error del 25%.
con el 99% de intervalo de confianza. Dice que el tamaño de la muestra tiene que ser 2 con el 25% de margen de error para con una desviación estándar del 0.54%. Y con eso terminamos. Estimación de la media poblacional conocida. Dice, estimación de la media poblacional desconocida. Ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desecha proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desecha por los hogares. Ok, aquí tenemos 62 datos de pesos de basura por libra. Pesos basura libras. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura deshecha por los hogares. Pues la mejor estimación puntual pues es la media muestral. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura deshecha por los hogares. Y estos dos los vamos a conseguir desde el mismo desde la misma opción. Y para eso nos vamos a estadística básica y muestra eh, una muestra T. El tamaño de la muestra son 62. Recordemos que aquí no tenemos proporción, no tenemos datos de proporción. Aquí es desconocida. Dice tamaño de la muestra es 62. La media muestral bueno, vamos a utilizar la columna, el dato de la columna. Automáticamente Minitab nos da la media. La media es la suma de nuestros 62 datos entre los 62 datos. Nos da la desviación estándar y nos da el intervalo de confianza del 95%. Entonces nuestra media muestral es de 27.44. Nuestra desviación estándar es de 12.46. Y nuestro intervalo de confianza para el 95% para la población poblacional es
de 24.28 a 30.60. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Desviación estándar de 13.65. Estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 3%, con un intervalo de confianza del 95%. Dice que nuestro tamaño de la muestra tiene que ser de 82. Ok. Pasamos a ejercicio pesos al nacer, dice. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Tenemos 86 muestras de 186 bebés. Tenemos una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los bebés. Pues el peso, la estimación puntual, pues es nuestra media. Eso ya lo hemos hablado. No hay otra. No hay otra. 303. Construye un intervalo de confianza para el 95% de los bebés. Un intervalo de confianza. Tamaño de la muestra, 186 bebés. Media de la muestra, 3103. Y la división estándar de 696. Con el intervalo de confianza del 95%. Dice, de 186 datos con una media de 3103 y una desviación estándar de 696, el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de la media poblacional es de 3002.3 a 3203. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% de la desviación estándar de la población. Es de 465 gramos, un nivel de confianza del 95%. Calcula el tamaño de la muestra. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Coronavirus. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%
La desviación estándar de la población es de 465. Margen de error del 10% con 95% de nivel de confianza. Dice que el tamaño de la muestra tiene que ser de 8309 con un margen de error del 10%. Y con eso terminamos estimación de la media poblacional para una desviación estándar desconocida. Y pasamos 7.5. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual al número de muestras menos 1. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las clasificaciones de crédito. Estimación de la varianza poblacional. Dice A y B. Construye un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Esta nos va a ayudar como la anterior. Como la anterior donde solo nos pedía que agregáramos vamos a estadística básica, una varianza.
Aquí vamos a utilizar los datos de la columna. Calificaciones. Y nos va a dar el resultado para ambas. Tanto para la estimación puntual, que es de 92.2, desviación estándar, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar, 92.2. Dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las clasificaciones del crédito, 81.81 y 107. 87, 107.1. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% de una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95. Desviación estándar. Desviación estándar del 75. Tamaño de la muestra. Margen de error del 10%. Intervalo de confianza del 95%. El tamaño de la muestra tiene que ser 140. Pasamos al ejercicio. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Ok. Aquí tenemos nuestros datitos. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construye un intervalo de confianza del 95% y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 10% con la desviación estándar del 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Ok. Tenemos 48 datos. Consumo de kilowatts. Entonces nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y abrimos una varianza. Vamos a utilizar datos de una columna, el consumo de kilowatts. Dice que para 48 datos que tenemos, la desviación estándar es de 692. La mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo, 692.
Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Dice que por la chi cuadrada es de 576,867 y para uno en Bonet es de 539 a 927. En este caso usaré el de chi cuadrada. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW y un nivel de confianza del 90%. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Desviación estándar normal. Desviación estándar, tenemos una desviación estándar de 250 kilowatts. Estimar tamaño de la muestra con el margen de error del 10% y un intervalo de confianza del 90%. El tamaño de la muestra debe de ser, en este caso, 921. Con eso terminamos los ejercicios de estimación de la varianza poblacional y pasamos al 8.2. 8.2, mis señores. Fundamentos para pruebas de hipótesis. Dice, definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si, con un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Hipótesis nula es la expresión H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de sus símbolos, menor que, mayor que, o bien diferente o desigual. H1 o hipótesis alternativa es la expresión simbólica que no contiene igualdad. La región crítica o la región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadero. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad
es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Aquí tenemos tres tipos de pruebas. Tenemos prueba de dos colas, prueba de cola izquierda y prueba de cola derecha. Cola derecha, cola izquierda, ambas colas. Dice, prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones ex colas extremas bajo la curva. Signo usado en hipótesis alternativa con el símbolo de desigualdad. Prueba de dos colas. Dice, prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Para esta prueba de cola izquierda, el signo usado para la hipótesis alternativa es menor que. Para la prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Signo usado en hipótesis alternativa vendrá siendo mayor que. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es igual o menor a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Prueba de hipótesis. Fundamento de la prueba de hipótesis. Redacción de la conclusión final. Inicio. ¿La afirmación original contiene la condición de igualdad? Sí, la afirmación original contiene igualdad. ¿Rechaza hipótesis nula? No. No rechaza hipótesis nula. No existen suficientes evidencias que justifiquen el rechazo de la afirmación. Sí, existen evidencias suficientes que justifiquen el rechazo de la afirmación. Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. La afirmación original contiene la condición de igualdad. No, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. ¿Rechaza hipótesis nula? Sí. Los datos muestran sustentan la afirmación. No, no rechaza hipótesis nula. No existen evidencias muestral de suficiente para sostener la afirmación original. Este es el único caso en que se sustenta la afirmación original. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando es realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando es realidad es falsa. Se simboliza con el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Ok, pasamos
la 8.3. Ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 1% para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Nos vamos a estadísticas básicas. Una proporción. Datos resumidos. Número de eventos. 1299 eventos de un número de ensayos de 1299 más 5686 es un total de 6985. Realizar prueba de hipótesis. Proporción hipótesis del 20%. A un nivel de confianza del no, ok. Tenemos un nivel de significancia del 1%. Vamos a utilizar el nivel de confianza del 99. Y tiene que ser, la proporción debe de ser menor. Y aquí tenemos estadísticas descriptivas. Para un total de eventos de 6985 y con 1299 eventos con una muestra P de .1859, el límite superior de 99% para P es de .1970. Dice que la hipótesis nula es igual a .2 y la hipótesis alterna es menor a 20. Nuestro valor de P es 002. Entonces rechazamos la hipótesis nula porque nos está diciendo que es igual a 20%, a .20, y utilizaremos la hipótesis alterna. La hipótesis alterna nos dice que P es menor a .2. Para la muestra P se utiliza .1859 y pasamos al siguiente ejercicio. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces.
Vamos a abrir control E, proporción de una muestra. Prueba de afirmación respecto a una proporción. Estamos viendo proporciones, señores. Proporciones. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice el nivel de significancia de 5% para someter la prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Número de eventos, 98. Número de ensayos, 24. Realiza prueba de hipótesis, 80. Con un nivel de confianza del 95% porque tenemos un nivel de significancia del 5%. Y va a ser una proporción menor a la proporción hipotética del 80%. Ups. Número de eventos, 24. Número de ensayos, 98. Tenemos 98 eventos, 98 muestras, 24 eventos, una muestra P de .24. La muestra P, si no mal recuerdo, eran los 24 entre 98. Ajá. Muestra proporción. Un límite superior del 95% para P es de .326. Prueba de hipótesis dice que la hipótesis nula es igual a .8 y la hipótesis alterna es menor a .8. Nuestro valor de P es 0. En este caso se rechaza hipótesis nula y se utiliza hipótesis alterna. Cuando terminamos prueba de afirmación respecto a una proporción y pasamos prueba de afirmación respecto a una media desviación estándar conocida. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N, 40 datos, media muestral 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una división estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a una prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 libras, que era recomendación de pesos de la norma M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 5% y el método del valor P. Entonces nos vamos a estadísticas, o sea, esas básicas y Z de una muestra. Z de una muestra. ¿Por qué Z de una muestra? Porque en Z de una muestra vamos a utilizar
tenemos una desviación estándar conocida, así que esto nos va a ayudar para conseguir los datos. Tamaño de una muestra son 40 eventos. La media de la muestra 172.55. La desviación estándar conocida es de 5.7. No, de 26. Dice que realizar prueba de hipótesis de 166.3, nivel de confianza del 95% y tiene que ser mayor. La media, la hipótesis alterna de la media debe de ser mayor que. Tienen un peso medio mayor de 166. En este caso dice que una división estándar conocida de 26, el valor de P es de 0.064. Dice que la hipótesis nula poblacional es igual a 166.3. Para nuestra media de 172.55, media de muestra, tenemos como límite inferior para el 95% poblacional es de 165.79. Entonces, eso queda dentro de nuestro margen. No se rechaza. No se rechaza porque en este caso la hipótesis alternativa nos pide que sea mayor que 166.3 y en este caso es menor. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 1% para someter la prueba de afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Una Z de una muestra para la media. Datos resumidos: 36 latas. Tiene un volumen medio de 12.19 onzas. La desviación estándar es del 11%. Y utilice un nivel de significancia, o sea, nivel, un intervalo de confianza del 99%. Tienen volúmenes con una media de 11 onzas, como se afirma, de 12 onzas. Dice que con una media de muestra poblacional de 12.19 y una desviación estándar conocida de 11%, tenemos un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional, de 7.47 a 16.91. Dice que la hipótesis nula es igual a 12, mientras que nuestro valor P es de 917.
Valor Z es de 0.10. Tenemos un margen de error muy grande. En este caso, la hipótesis nula se rechaza y se rechaza porque tenemos un intervalo de confianza desde 7.47 a 16.91. Hay una variación muy grande en las onzas. Y con esto terminamos la prueba de afirmación respecto a una media conocida. Y pasamos ejemplo exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora, en millas por hora, de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Ziegler, utilice un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Nos vamos a datos resumidos en estadística. Estadística básica. Una proporción T. Una T de muestra. Datos resumidos. El tamaño de la muestra de 40. 684 muestras. 68.4 muestras. 5.7 desviación estándar. Realizar prueba de hipótesis. De 65. Nivel de confianza del 95% por nuestro nivel de significancia. Y la media debe ser mayor. Dice que nuestra hipótesis nula es igual a 65 y la hipótesis alternativa es mayor de 65. Nuestro límite inferior del 95% para la media poblacional es de 66.882. Esta se rechaza la hipótesis nula y se utiliza la alterna, ya que nuestros datos son mayores al 65, de 65. Acuérdense que se rechaza la hipótesis nula cuando nuestro valor de P es menor al nivel de significancia. En este caso, nuestro nivel de significancia es de 0.05%. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernaderos
de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de confianza de 0.5 para someter la prueba de afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Mira, ya me quiero dormir. Tamaño de la muestra, 32 automóviles diferentes. Media de la muestra, 7.78. Desviación estándar, 1.08 toneladas. Una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Con un nivel de significancia del 5%. Dice que el límite superior del 95% para la medida poblacional es de 8.104. Dice que la hipótesis nula es de 8.5. Es igual a 8.5. Esto es mentira. Dice la hipótesis alterna que es menor a 8.5. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Nuestro valor de P pues es de 0. Es menor a 0.3 décimas de 0. Con eso terminamos la prueba de afirmación respecto de una media estándar desconocida. Y pasamos... Prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulso de los adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilicen los resultados muestrales con un nivel de significancia de 5% para someter a prueba la afirmación de los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos a abrir estadística básica, una varianza. Vamos a utilizar desviación estándar de la muestra. Un tamaño de muestra de 40. Desviación estándar de 11.3 latidos. La desviación estándar de la hipótesis va a ser de 10%. Tiene una desviación estándar mayor de... Ajá, y tiene que ser mayor. Con un nivel del 95% por nuestro nivel de significancia del 5%. Desviación estándar mayor a la desviación estándar hipotética. Aquí se usó una chi cuadrada para la desviación estándar de 11.3. Tenemos una varianza de 128, que es el cuadrado de la desviación estándar. Ujú, ujú, ujú.
La hipótesis nula dice que es igual a 10 y la hipótesis alterna que es mayor a 10. Nuestros límites inferior del 95% para la división estándar usando la chi cuadrada es de 9.6. En este caso, estadística de prueba 49.80, valor de P de 0.6. Que la pregunta dice que tiene que ser mayor que 10 latidos por minuto. Entonces no se rechaza la hipótesis nula porque no es mayor a 10. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una división estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una división estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 1% para someter la prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Tenemos 27 calificaciones, una división estándar de 9.3. La división estándar de la muestra la hipotética tiene que ser menor que, dice que de 27 con una división estándar de 14.1, la variancia de 199, un límite superior de 29% para la división estándar de la chi cuadrada. Dice que la hipótesis nula es igual a 9.3 y la hipótesis alterna es menor a 9.3. Pues no se rechaza la hipótesis nula, ya que nuestros datos están por arriba de 20. No, no se rechaza. Y con eso terminamos la afirmación respecto a una división estándar o una varianza.